Para hablar acerca de los lunares, damos la más cordial bienvenida al doctor Rodrigo Gutiérrez Bravo, dermatólogo. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Diana, es un placer. Bienvenido. Y bueno, pues platicamos ahorita fuera del aire cómo de repente tenemos lunares con los que nacemos y se hace normal estarlo viendo ahí. ¿En qué momento debemos de preocuparnos por ese lunar o ahí lo dejamos? ¿Cómo hay que, digamos, estarlos checando y revisando? Bueno, así es, Marta. La mayoría de los lunares son benignos, pero sí hay que tener, hay ciertos focos de alarma que nos hacen, pues, acudir con el dermatólogo para la revisión. Generalmente un ser humano tiene 20 lunares en promedio, todos los seres humanos tenemos, sean blancos o de raza negra, vamos a tener lunares. Pero los lunares que nos preocupan son los que tienen poco tiempo de evolución. Tenemos un ABCD de las lesiones pigmentadas, que es como que en el que nos basamos. La A es de asimetría. Cuando un lunar no lo podemos dividir por la mitad, es un foco de alarma para acudir con el dermatólogo. La B es de bordes, cuando no es el círculo precisamente o el óvalo del lunar que teníamos, sino como que se empieza, la gente lo comenta como que se está chorreando mi lunar hacia un lado, pues es también un foco de alarma. La C es de cambios de coloración. Generalmente el lunar es homogéneo, es café o café oscuro, pero de un solo tono. Cuando vemos que es de diferentes tonos, ahí es necesario revisarlo. La D es de dimensión, cuando crece rápidamente o cuando mide más de 6 milímetros en la planta del pie, es necesario quitarlo y mandarlo a estudiar. Y algunos autores comentan la E, que es la E de evolución, que tenga poco tiempo o que esté elevado. Pero bueno, para fines prácticos, ya no nos deben de salir nuevos lunares a los 40 años. Si tenemos un nuevo lunar en la nariz, en las mejillas, hay que descartar que no sea un carcinoma vasocelular, que es el cáncer más frecuente de la piel. Ahora, doctor, ¿qué implicación tiene el que un lunar tenga pelos? Habla de benignidad. Curiosamente, generalmente se presentan en el nevo compuesto. Pero se ven horribles. Perdón. Sí, los lunares también se retiran principalmente por cuestiones estéticas. De hecho, en su mayoría los retiramos más por cuestiones estéticas. Pero el lunar puede ir cambiando de forma y de tamaño conforme pasa la edad. Y curiosamente va pasando la edad y se abren los poros, el pelo sale más grueso, como que el típico lunar que se tiene en la brujita del cuento, ¿no? Que se ve muy boludo. Esos lunares es más factible de que sean benignos, pero los retiramos por cuestiones estéticas. Y por ejemplo, los que son como manchas, que no tienen, digamos, son totalmente planitos, pero también no son como muy uniformes, también hay que checarlos y esos cómo se podrían quitar. Sí, todos hay que checarlos. De ese tipo de lunares principalmente se les llama nevo de unión, que es una clasificación más histológica, es decir, ya cuando uno lo revisa con el microscopio. Hay lunares más superficiales o de unión entre la epidermis y la dermis o compuestos que están en en las dos capas, digámoslo así, pero hay que estarlos revisando porque si miden más de 6 milímetros hay que retirarlos. También existe la contraparte, estos son pequeños, pero existen lunares tan grandes que se les llama en traje de baño y precisamente salen los recién nacidos, o se nota desde el nacimiento, y estos tienen un alto índice de probabilidades de que se malignice. De hecho, los pacientes hay que estarlos vigilando de manera continua porque puede causarles la muerte a los 3 o 5 años, un melanoma maligno que salga de este lunar que puede llegar a abarcar hasta el 70% de la superficie del bebé. ¿Generalmente aparecen en la cara esos lunares? Puede aparecer en la cara, pero cuando son en traje de baño generalmente son en piernas, glúteos y parte del tronco. Tenemos una pregunta anónima. Dice, tengo 2 lunares rojos. ¿Estos qué son? Me han dicho que son cabezas de vena. ¿Será cierto? Sí, la gente lo conoce como cabezas de vena. Los lunares, bueno, aquí se le llama nevo rubí. Aunque cuando hablamos de nevo es que existe proliferación de algunas células que están en un lugar que no deberían. Aquí son células vasculares, ¿no? Son vasitos que confluyen y forman como que círculos rojos y esos pueden ir creciendo o aumentando el número también conforme la edad. Son completamente benignos, se pueden disminuir de tamaño con un procedimiento que se llama electrofulguración, pero para retirarlos de manera definitiva sí hay que hacer cirugía o láser. Sin embargo, es importante también, médicamente existen otro tipo de nevos. O sea, estos son los nevos melanocíticos cuando son oscuros, o nevos rubí cuando son rojos y son por vasos.
pero hay nevos apócrinos, que es decir, por glándulas de sudor. Entonces es un área determinada donde uno suda. O nevos sebáceos, que existen glándulas también sebáceas que generalmente salen en el cuero cabelludo, pero estos sí se pueden malignizar. Los bebés nacen con áreas sin pelo, en una zona nacarada que a los 30, 40 años se puede llegar a modificar y generar un carcinoma vasocelular, otro tipo de malformaciones que se llama siringocistadenoma papilífero, que digo, son términos más médicos, pero de ahí radica la importancia de checar los lunares. Tenemos una pregunta en Twitter de Chocolati México. Dice, mi hija de 3 años tiene un hemangioma. ¿Cuándo podrá desaparecer? Lo tiene en el cuello. ¿Solito desaparece o se tiene que retirar? Existen varios tipos de hemangiomas y hay unos que solo se desaparecen y hay otros que no se van a quitar. Por ejemplo, los que salen en la nuca, que son hemangiomas planos, ya el que nació con ese hemangioma se va a quedar toda la vida. Pero existen otro tipo de hemangiomas que van creciendo. Nacen con una lesión de cierto tamaño y va aumentando y hasta los 5 o 7 años se empiezan a disminuir su tamaño, pero es grave si sale en el párpado y entonces tapa el ojo. Ahí sí hay que aplicar esteroides o inyectados, tomados para disminuir el volumen o hacer otro tipo digamos, de tratamientos para evitar daño en el nervio óptico. Pero lo más importante es reconocer qué tipo de hemangioma es. Sí le sugeriría que acudiera con el dermatólogo. Dependiendo del tipo, es la evolución que se va a tener. Claro. ¿Qué es un nevo intradérmico? El nevo intradérmico es una clasificación histológica. Quiere decir que las células névicas o las células de color están dentro de la dermis. Hay unos que están en la unión, que se llama nevo de unión, y hay otros que están más superficiales, que son nevos epidérmicos, que se le llama, por ejemplo, el nevo de Becker, que es una mancha que es muy frecuente tenerla en el pecho o en la espalda, y ahí hay que checar que no tengan alteraciones en los huesos. O sea, no nada más es, bueno, tienes un lunar, no te va a pasar nada. No, ese lunar puede asociarse con tener la columna chueca. Entonces, nuestra labor como dermatólogos es mandarlos con el ortopedista. O también, por ejemplo, como comentabas, Marta, de las cuestiones estéticas, el nevo de Ota es una mancha oscura en la mejilla, que puede también tener pigmento en el ojo. Y sí tiene una alternativa con terapia de láser para disminuir su coloración. Entonces el paciente pues recupera mucho su autoestima. A diferencia del nevo de Becker, que es el no tanto, digo, se puede depilar la zona, pero hay nevos epidérmicos que pues no conviene la terapia de láser. De láser. Ahora que comentas, la pigmentación en el ojo, mi hija de 4 años tiene los ojos verdes y la mitad de uno de los ojos tiene como color miel. Dije, qué chistoso, como que tiene bicolor el ojo. Dijo, es un lunar. Sí, son lunares que... El iris también pues tiene pigmento. Ajá. Y de ahí pues cuando tienen bastante pigmento, o lo común y lo normal son los ojos cafés. Cuando se disminuye este pigmento, como en la piel, también baja a los ojos verdes u ojos azules, que es el que menos tiene pigmento y más riesgo de cáncer. Pero también existe una enfermedad donde tienes un ojo de un tono y otro ojo de otro, que se llama síndrome de Van der Burg, que se asocia con problemas auditivos y con un mechón blanco. Ajá. Y esto no es nada más privativo de los seres humanos. También no sé si recuerdas a los Alaska sí. O algunos caballos también lo llegan a tener. Entonces, para que te des una idea, que la dermatología engloba también enfermedades sistémicas, que hay que apoyarnos con otras especialidades. Hay que estar checando nada más también, por ejemplo, en el caso del ojo, que no crezca más también, igual que cualquier otro lunar, ¿no? Sí, bueno, ahí sí ya es competencia del oftalmólogo. Nosotros tenemos que estar verificando todos los que vemos, pero el ginecólogo también está adiestrado para que vea en esas zonas de la vagina donde nosotros, digamos, no es una revisión común como dermatólogo, pero ahí puede estar un melanoma maligno, puede estar en la retina también un melanoma maligno, en la mucosa nasal, y bueno, son pacientes que debutan ya con problemas, ¿no?, de metástasis en el cerebro, en los pulmones, en el hígado, y luego nos corresponde buscar cuál fue el origen. De ahí también, déjame comentarte, Marta, que es muy importante que si se retiran un lunar, que lo manden a estudiar, porque hoy en día retira el lunar el médico de confianza, el médico general o el médico cirujano plástico,
pero es muy importante que si no lo vio un dermatólogo, que lo manden a estudiar, porque nosotros que somos los más avesados, o yo como dermatoncólogo, en poder determinar cuál es un lunar bueno y cuál no, y aún así, cuando tenemos duda hay que hacer el estudio histológico. Exacto. Si se lo van a retirar con otro médico, es preferible mandarlo a estudiar, y ya con el patólogo dice, no, este es un lunar benigno, pues entonces ya no hay problema, porque cuando ya llegan con un cáncer o metástasis, bueno, sí, hace 5 años me quitaron un lunar, pero pues nunca pensé que era malo, ¿sí? Claro. Tenemos una pregunta de Luis Cepeda. Dice, en mi brazo derecho tengo como una irritación en la piel y me da comezón, me pongo crema, ¿debería checarlo? Sí, bueno, puede ser una dermatitis por contacto que se manifiesta con enrojecimiento, escama, comezón. Aquí lo principal... También por estrés puede salir eso, ¿no? La dermatitis atópica es una enfermedad multifactorial, por cuestiones genéticas, por cuestiones alérgicas, inmunológicas, psicológicas, y ahí compete la cuestión de estrés. Por eso se manifiesta principalmente también en los pliegues, en el cuello. Entonces sí hay que evaluar si lo único que necesita es un esteroide, un antiinflamatorio untado y una crema, o toda una guía de aprender a convivir con su piel sensible. Y bueno, nada más rapidísimo, nos vuelven a preguntar, Huracán con Falda, de los lunares en los ojos, pero en la parte blanca. Es nuevamente ir con oftalmólogo en este caso, ¿verdad? Sí, bueno, el más avesado es el oftalmólogo, y revisar el origen y estarlo checando para determinar cuál es el seguimiento. Nosotros como dermatólogos nos abocamos a la piel, pelo y las uñas. Muy bien. Pues doctor Gutiérrez, muchas gracias por habernos acompañado con la respuesta oportuna en torno a los lunares. No, al contrario, es un placer, Diana, Marta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno...